Palabras más, con Álvaro García. Gabriela Wiener es una de las exponentes más destacadas del periodismo literario de América Latina. Sus textos, pero especialmente su mirada honesta y revolucionaria, son demoledores. Su obra está hecha de experiencias propias, de exploraciones prohibidas, de mitos y prejuicios que vuelan en pedazos, pero sobre todo de una honestidad que los hace totalmente sólidos, sin las fisuras que deja la visión filtrada por los prejuicios. En sus libros, 9 lunas y sexografías, hay vivencias y crónicas que dan a la luz tabúes como el aborto, el sexo con embarazadas, el odio a la madre y experiencias tales como la donación de óvulos, una noche swinger, la flagelación y un encuentro íntimo como en el actor porno Nacho Vidal. Todo esto en la revelación de su propia intimidad, sin egoísmo y con la militancia propia de quienes pueden vislumbrar cómo cambian los tiempos. Gabriela Wiener, bienvenida a Palabras Más. Encantada. Bueno, Feliz es un de gusto. estar aquí. Bueno, lo mismo te digo. Gabriela, antes de empezar a conversar sobre el contenido de estos libros interesantísimos y también escritos que conocemos tuyos, quisiera que nos explicaras a nosotros y al público qué es el periodismo gonzo. ¿Por qué entraste a esa modalidad, a esa versión del ejercicio periodístico y por qué te sientes tan a gusto ahí? Gracias. El periodismo gonzo es ese periodismo en primera persona en que el periodista acaba protagonizando las historias que va a ir a contar, ¿no? Es un periodismo un poco travieso, digamos, ¿no? Ese término se acuñó para definir lo que hacía Hunter S. Thompson, un escritor norteamericano que al final acabó haciendo novelas, ¿no? Pero en sus épocas iba siguiendo, por ejemplo, a una tribu de moteros, ¿no? Y involucrándose en las historias y ya tirando directamente el cuaderno de notas y la grabadora y haciendo toda clase de experimentaciones narrativas, ¿no? Como en un libro como Miedo y Asco y Las Vegas, que ya no tiene casi nada de gonzo en sí, ¿no? Sino de ficción. En mi caso, yo he trabajado el periodismo más de inmersión, ¿no? Que implica meterse en mundos, ¿no? Mundos a veces un poco inaccesibles, que de alguna manera te transforman, ¿no? Así que mis historias son quizá más intimistas, ¿no? Menos beatnik, menos así lisérgicas. Me meto un poco detrás de la puerta, ¿no? En las camas de la gente, en sus habitaciones. Es la zona de la intimidad la que suelo trabajar, que tampoco no es una zona demasiado habitual en el periodismo, ¿no? Muchas veces me he sorprendido de que todavía se pueda llamar periodismo lo que hago, ¿no? Yo he trabajado sobre todo la crónica o periodismo narrativo. Lo que pasa es que mis temas, como el género, ¿no? El amor, la sexualidad, me han llevado a partir de mí para todo periodismo y todo periodismo narrativo y crónica es mirada y subjetividad, ¿no? Pero cuando tomas la decisión de tocar estos temas que eran mis intereses, pues te mueves en ese terreno. También hay cosas que saco de mí, ¿no? Mi historia de repente se contrasta con la historia de los otros, ¿no? Y acabamos en un viaje de aprendizaje juntos, ¿no? ¿Cómo descubriste el interés por esos temas que tú dices que has incorporado o por los cuales te has ido en tu carrera? Yo empecé en el periodismo cultural y mi trabajo era escribir sobre los otros, ¿no? Sobre el arte de los otros, las cosas maravillosas que hacían los otros. Y en determinado momento, yo creo que cuando ya paso a escribir reportajes, ¿no? Mi voz empieza a intentar salir, ¿no? Pero por supuesto en los medios tradicionales, como en el que yo trabajaba y en un suplemento dominical, que cualquiera escribe en primera persona, está muy mal visto, ¿no? Tienes que tener una firma, ¿no? Tienes que ser un autor ya para que te dejen hacerlo, ¿no? Así que, nada, era bastante censurada en esos tiempos y creo que fue clave en mi formación conocer a Julio Villanueva Chan y a la revista Etiqueta Negra, ¿no? Que me ofrecen como ese espacio nuevo, ¿no? De experimentación, ¿no? Una revista que ha sido ya un clásico, ¿no? Es una revista mítica en cuanto a la publicación de autores de crónica latinoamericana y muy en la línea del New Yorker, con un fuerte trabajo de edición. Y en ese lugar pues habían cronistas hombres y yo ya más o menos en el periódico donde trabajaba ya me estaba caracterizando por ir de ese lado, ¿no?
aunque eran todavía temas bastante poco importantes, ¿no? Sí que ya me iba por ese lado, ¿no? Siempre estaba escribiendo, no sé, sobre la menstruación, sobre las lesbianas, sobre una escuela de transexuales, y ya en Etiqueta Negra es que le puedo dar como espacio, ¿no? Gabriela, uno de los libros más interesantes relacionados con esta tendencia de la crónica latinoamericana es el tuyo, que se llama 9 lunas. No solamente porque la narrativa es extraordinaria, porque la calidad literaria es extraordinaria, sino por el tema y por el enfoque. ¿Cuál es la historia que hay detrás de este libro, 9 lunas? A ver, 9 lunas es una crónica sobre mi embarazo y la maternidad. Yo me puse ahí en la tesitura de escribir sobre algo que me estaba pasando y que era contundentemente real, ¿no? Yo he escrito siempre desde el cuerpo, ¿no? Y mi cuerpo estaba en cambio, ¿no? En proceso de transformación. Y decidí usar las mismas herramientas que usaba en el periodismo gonzo, porque esta me parecía la experiencia más gonzo de mi vida, esta investigación, pero hacia adentro, ¿no? Entonces son esos 9 meses, ¿no? En que, por supuesto, había gente que me decía, otro libro sobre el embarazo, ¿no? Pero yo creo que aquí hay otras maternidades, ¿no? Posibles, ¿no? Y otras zonas de la maternidad y el embarazo de las que no se suele hablar, ¿no? Hay una parte oscura, ¿no? Hay una profundidad en la experiencia maternal y en la experiencia de gestación de esos 9 meses, que a veces ha sido como muy despreciada como tema literario, ¿no? Así que me interesaba darle esa dignidad, ¿no? a la experiencia. Y es un libro también de maternidad del siglo XXI, ¿no? De ser madres a toda costa, de cómo a mujeres nos imponen también lo de ser madres cuando no queremos. También hablo pues, de la relación con la madre, ¿no? De odiar a la madre, de temer convertirte en ella. Hay todo un recorrido que pasa, no sé, también por mis abortos, por las mascotas que crié, de todas mis experiencias maternales, hasta de haber criado una planta, ¿no? El sexo con las embarazadas. El sexo con las embarazadas, ¿no? Toda esa fetichización de la mujer barrigona, de la panzona, de la embarazada, ¿no? ¿Por qué una mujer no puede ser infiel embarazada, ¿no? ¿Por qué no puede ver porno una mujer embarazada? Y también me interesaba hablar de todo el sistema médico, ¿no? De lo medicalizada que está la experiencia, ¿no? Tu experiencia, después de haber abordado todos esos asuntos que nos acabas de hacer un listado interesantísimo de resumen de lo que está en el libro, después en tu contacto con tus lectoras, ¿qué te has dado cuenta de cuáles de esos aspectos les llaman más la atención o se fijan más o les despierta más curiosidad o se sienten más identificadas? Yo creo que con una voz que está como fuera despojada, ¿no? Una voz descarnada. No sé, alguien que es capaz de hablar de sus dolores, de sus defectos, de sus miedos, de sus cosas horribles también, ¿no? Creo que eso de alguna manera te humaniza, ¿no? Ante los demás, ¿no? Porque siempre estamos dando una imagen, ¿no? Muy superficial, ¿no? Para vender, ¿no? Uno vende todo el rato una imagen, ¿no? Toda mi narrativa es más bien lo contrario, ¿no? Es quitarme la careta, es revelarme de alguna manera, ¿no? Entonces la gente se siente acompañada cuando hay otro que de repente descubre que es tan normal como ella, ¿no? Que también de repente se ha sentido insegura, se ha sentido incapaz cuando estaba embarazada, ¿no? Superada por la experiencia, ¿no? Irritada. Entonces creo que eso es lo que casi siempre me dicen, ¿no? Mira, hay otra persona ahí como yo, por fin, ¿no? Siento que alguien habla de estas cosas que a mí me estaban pasando, ¿no? Y que nadie las decía y no las encontraba en ningún otro libro, ¿no? Y lo he regalado a mi amiga Tali, ese libro que más he regalado, porque realmente encuentran ahí, ¿no? Algo que yo me estoy abriendo, que estoy compartiendo con ellas, ¿no? ¿Cómo llegaste a ese tema del sexo con mujeres embarazadas en la web? O sea, ¿cómo aterrizaste ahí y qué descubriste ahí que llama la atención o que te hubiera impactado? Bueno, porque yo veo porno, el porno me gusta y era muy directo, ¿no? Digamos, ir a mirar. Yo sabía que existía este porno desde hace tiempo, pero como estaba embarazada, de repente empecé a sentir como unas ganas de ver a otras embarazadas también, ¿sabes?
no sé, me excitaban sus cuerpos, así, no sé, no sé, hay unos momentos en el embarazo de sentirte sensual contigo misma, ¿no? De toda esta voluptuosidad, ¿no? De tus curvas y de tus enormes tetas y de este tipo, ¿no? Y me acuerdo haber chateado con otra mujer embarazada en términos así, pues ya sé, de chat erótico o algo así, ¿no? Que está contada en el libro, ¿no? Y lo que más me interesaba entender era por qué un hombre, ¿no? También puede, tanto como de repente desapegarse completamente de su mujer embarazada, ¿no? Por miedo a hacerle daño al bebé, porque ya no la considera deseable, porque está gorda, etcétera, que son otros tormentos que deben pasar las embarazadas, que de repente sus maridos le dan la espalda, ¿no? Y ya no quieren tener sexo con ellas, como de otra gran fauna de gente, ¿no? De tíos que más bien tienen un morbo especial con las mujeres embarazadas, ¿no? Y me interesaba, pues eso, ¿no? Mirar todas estas locuras que hay alrededor de esa mujer a la que le das el asiento en el autobús, ¿no? Al final, ¿cuál es la diferencia que encuentras tú entre la exploración de los fenómenos femeninos en la literatura desde la versión femenina y desde la versión masculina? Digamos, ¿cuál es, digamos, lo que se descubre ya cuando una mujer como tú entra y decide contar esas cosas y meterse en esos temas? A mí lo que yo siempre había notado es que esto no era un tema literario para nada, ¿no? Era un tema femenino. O sea, era un tema, nuestras cositas de mujeres, ¿no? Y mis amigos, que en Sexografías, por ejemplo, que son una serie de crónicas que tienen que ver con la intimidad y la sexualidad, me leían y eran mis fans, de repente encontraba que por mi libro, por 9 lunas, cuando salió, no sentían ninguna atracción especial, ¿no? Y más bien me comentaban, oye, se lo voy a regalar a mi prima, se lo voy a regalar a mi novia, a mi mamá, ¿no? No era un libro para ellos, ¿no? Entonces, fue interesante ver, ¿no? Que algunos que vencían esa barrera, ¿no? Ya encontraban que el libro podía ser 1000 veces más inclusivo, ¿no? Y que aunque ellos, los hombres, no ustedes, no van a vivir eso en carne propia, sí es una experiencia que se puede compartir, ¿no? Yo creo que el libro, ¿no? en su escritura genera esa empatía, no sé si a ti te pasó en su lectura, ¿no? Pero que te sientes muy cerca, ¿no? Y creo que puedes compartir con la mujer. Y entender cosas. Y entender cosas que a lo mejor no entendías antes. Gabriela, te invito a que hagamos una pausa. ¿Sí? Para venir a hablar de Sexografías y las experiencias que viviste para poder escribir este libro. Muy bien. Gabriela, en el libro Sexografías pasan cosas muy sorprendentes, especialmente si uno las describe como protagonista de esas situaciones. Por ejemplo, has donado óvulos y está contado ahí. Te has sometido a flagelaciones por parte de una dominatrix, una experiencia swinger con tu esposo, contada de una manera muy interesante, y un encuentro con el actor porno Nacho Vidal. ¿Cómo seleccionaste esos episodios para escribir sobre ellos? ¿Por qué esos en particular? Bueno, además de otros que están aquí. Yo creo que tengo una conexión siempre bastante emocional con los temas, ¿no? Como cronista no escribo nada que no me haya previamente obsesionado o creado una gran curiosidad, ¿no? Cuando voy a ver, pues eso, entro a un club swinger, ¿no? A ver cómo se desarrolla el sexo múltiple, ¿no? Es porque ya había una pulsión en mí, tenía muchísima curiosidad por ese tema, ¿no? Yo había tenido como experiencias concretas en este tema y ya lo que quería era contar a esa tribu también, ¿no? Con todas las herramientas del periodismo narrativo, eso, ¿no? Con su filosofía de vida, su ética, porque también existe, ¿no? Esta gente que comparte a su pareja, o sea, son parejas monógamas, pero se abren en lo sexual y comparten ese tipo de experiencias y creen que ese es un antídoto contra la infidelidad, por ejemplo, ¿no? Y me interesaba entender a
a este colectivo. Entonces lo contaba como periodista, pero al mismo tiempo sumaba mi propia experiencia, no como una turista de lo raro, ¿no? Creo que en ninguna de mis historias voy como alguien que va y lo mira desde la distancia, ¿no? No, soy alguien que va y se moja, ¿no? Que se mete. Siempre me molestaron ese tipo de historias escritas desde la superioridad moral, ¿no? Y para mí es muy importante vivirlo porque realmente quiero pasar por la experiencia. En esa de los swingers tuviste que involucrar a tu marido. Ya es, digamos, no solamente uno mismo involucrado como periodista o escritor, sino ya involucras a tu propio esposo en tu caso. ¿Ahí cómo funcionó el tema? Pues fue mi cómplice para esto. En la historia está contado cómo fue difícil para los dos, ¿no? Porque era la primera vez que teníamos que ir a ligar desnudos ante una serie de desconocidos y juntos, ¿no? y para vernos con otras personas, ¿no? En un escarceo, en un intercambio físico, ¿no? Entonces, quizá ahí también describo cómo, ¿no?, vive él y un hombre, ¿no?, esta cuestión de los celos y lo que siente respecto a su mujer y estas cosas que para un peruano pueden ser muy, muy jodidas, ¿no? También. A veces me dicen que la valiente soy yo y otras veces dicen que el valiente es él, ¿no? Porque en una sociedad como las nuestras, ¿no?, las latinoamericanas, a veces es muy difícil. Todo se ve en términos de lo que le dejas o le permites hacer a tu mujer, ¿no? Pero Jaime es escritor, Jaime también es periodista y ha sido mi cómplice de muchas aventuras, ¿no? Tanto pornográficas, públicas como privadas y íntimas, ¿no? Así que es muy importante su presencia allí, ¿no? Es una aventura de dos. En esa experiencia swinger, si la miras en perspectiva, ¿encuentras alguna pista que se relacione con el tipo de relación que tienes hoy? Que comentábamos ahora antes de empezar a grabar esta entrevista, que estás viviendo en trío. Estás con tu esposo y se ha incorporado una persona más, una mujer, a esa relación. ¿Hay algo ahí que tú puedas descubrir en el pasado que tenga que ver con eso? Sí, completamente, ¿no? Incluso hay una historia también de un hombre polígamo que tiene 6 mujeres en la historia. Siempre me ha interesado, las otras formas que hay de vivir el amor y la sexualidad, ¿no? Y también, por supuesto, las otras familias posibles que hay, ¿no? Así como me ha interesado contar otros cuerpos, ¿no? Los normativos de siempre, otras identidades también. En especial me interesa mucho ahora mismo todo este discurso acerca de las nuevas maneras de relacionarnos amorosamente, ¿no? Y yo no me ponía ninguna etiqueta ni de poliamorosa ni de libre amorosa, anarcoamorosa y términos que ahora se utilizan de repente para esto. Simplemente yo era una persona que me sentí incómoda, siempre me sentí muy incómoda en la monogamia, ¿no? Me sentía como algo que se me imponía, ¿no? Yo tenía un tipo de acuerdo con mi pareja, como lo tienen todos, y dentro de eso nosotros fuimos evolucionando desde una pareja convencional cerrada, monógama, heterosexual, ¿no?, a una pareja que se fue abriendo poco a poco hacia otros deseos que tenía, ¿no? Yo siempre deseé a las mujeres, me gustaron, me enamoré de mujeres en mi vida. Otro tanto también fui muy infiel, ¿no? Y por eso nuestras primeras experiencias, como a Jaime y a mí nos gustan las mujeres, fue a veces de tríos, ¿no? Y eso fue muy común en nuestra vida, ¿no? Primero en lo sexual, ¿no? Y últimamente ha ocurrido ya en lo romántico, en lo afectivo, ¿no? ¿Y cómo ha sido esa experiencia última de vivir en trío, ya digamos en una relación estable que ya lleva más de un año? Sí, bueno, está siendo. Y es todo nuevo, no tenemos referentes en estas cosas, la verdad. Escuchas de historias, ¿no?, de gente que lo hace, pero no todas salen bien, ¿no? Entonces es muy difícil, ¿no? Hay un par de manuales o cosas por el estilo, pero tampoco puedes vivir con una guía. Yo soy muy anti-guías, ¿no?, como se ve en mi libro 9 lunas. Así que es complejo, ¿no? No te voy a decir que es una cosa sencilla. Es posible que todo lo problemático de una relación monógama pues se triplique, pero todo lo genial también, estupendo, de una relación de amor, como la conocemos, de dos, también se triplica, ¿no? Entonces, cada vez creo más en esto de sumar, ¿no? De sumar amores, de sumar deseos, de sumar esfuerzos también, ¿no? Para la convivencia, por ejemplo, resuelve muchísimas cosas. Por ejemplo. Todo, hacerse cargo de los hijos, de la casa,
de los encargos, del trabajo en sí, ¿no? De las cuentas, no sé, es más gente, así en concreto es mucha más gente. Ganas más familia, ganas más amigos íntimos, ¿no? Porque somos una familia también, ¿no? Y estamos abiertos también a todo lo que pueda ocurrir, ¿no? Y ahora mismo estamos esperando un hijo, que es un hijo de mi chica con mi chico, ¿no? Entonces yo estoy como muy alucinada, ¿no? Sintiendo que ahora va a ser otra experiencia, no sé, unas 9 lunas, pero vividas en el cuerpo de Rosy, ¿no? Que me muero por ver esa cara, ¿no? De ese bebé que junta las caras de las personas que más quiero, ¿no? Es como alucinante para mí, ¿no? Y además ver allí, ¿no? O sea, ser madre sin embarazarme, sin vivir el parto, va a ser otra cosa completamente distinta, ¿no? En la que se tiene que crear un vínculo igual más importante por otros lados, ¿no? No por lo biológico. ¿Qué consecuencias ha traído para ti en lo personal haber expuesto tu intimidad de esta manera en la literatura y ante el público y haber tenido, digamos, el valor de contar públicamente las decisiones que tú has tomado en la intimidad, que muchas gentes lo podrán hacer, pero lo guardan en un círculo íntimo y nunca se atreven a contarlo? ¿Para ti qué ha significado eso? Por un lado, creo que hay una propuesta artística en eso, ¿no? O sea, es mi apuesta o mi poética, ¿no? O sea, yo no escribo desde la imaginación, o sea, sí, tengo una imaginación literaria, pero no invento, ¿no? Siempre lo real ha sido mi territorio y mi apuesta, ¿no? Y también muy de una manera performativa casi, ¿no? O sea, todo eso mis historias, esto es vida, o sea, no son solamente palabras. Aquí hay una experiencia vivida y hay una exposición personal fuerte que por supuesto tiene consecuencias, ¿no? Pero que yo lo hago porque me parece necesario también, ¿no? Quiero decir que hay, como tú dices, en el hecho de contarlo, ¿no? Una militancia también, ¿no? Un cierto activismo también, ¿no? Algo de liberador, algo de político hay en todo esto, ¿no? De visibilizar otras formas de vida, ¿no? Contra las que se tiene mucho prejuicio a veces, ¿no? La gente, es muy fácil que se pongan desde un lugar de juzgarte, ¿no? Porque no te conocen, ¿no? Y te llaman raro, ¿no? Porque tienes esta cara, porque te gusta el sexo de una manera, porque amas a más de una persona, porque eres negro, porque eres mujer, porque eres chola, y así son nuestras sociedades, ¿no? Entonces todavía hay temas urgentes, todavía hay temas que porque no se hablan causan muertes, ¿no? Todavía las relaciones monógamas se entienden como que un hombre es dueño de una mujer, y eso inmediatamente conéctalo con toda la violencia machista que hay y las miles de muertas al año que hay en el mundo, ¿no? Entonces son contra esas normativas, contra las que lucho, ¿no? O sea, hay una literatura, mi literatura pues puede ir hacia adentro, pero también no deja de dialogar con el afuera, ¿no? Gabriela, ¿en qué temas tienes puesto el ojo hacia futuro para meterte y empezar a trabajar en este formato que nos gusta tanto, escrito por ti, digo? Bueno, estoy con mi experiencia actual de familia. Es evidente que esto es algo que para mí muy inspirador y que siempre escribo sobre lo que me pasa y creo que voy a ir por ahí. Y también estoy escribiendo una novela ya desde hace un tiempo sobre mi identidad, la identidad en general, sobre una novela de familia, ¿no? Sobre un antepasado mío, Charles Wiener, que era un viajero del siglo XIX, uno de esos viajeros ilustrados que se llevaron un montón de oro y tiene su propia vitrina ahí en un museo de etnología en París. Y él se lleva un niño indígena, ¿no? Para Europa, para educarlo, ¿no? Para convertirlo en un civilizado, ¿no? A ese bárbaro. Y es un poco como ese niño King Kong que yo también a veces me he sentido cuando me he ido cuando me fui hace 12 años a España, ¿no? Y es un poco estos dos niños, ¿no? Lo que pasó con él, estoy persiguiendo la historia de su destino y un poco lo que pasó con el hijo que dejó Charles, que es como el origen de mi familia, en Perú.
esa mezcla de identidades. Los dos proyectos interesantísimos, estaremos súper pendientes de que salgan para leerlos y apenas estén impresos. Genial. Gabriela, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. De verdad fue un gusto, un placer tenerte aquí en Palabras Más. Estaba muy contenta, gracias. Palabras Más con Álvaro García.